El constante ajetreo del barrio humilde era el telón de fondo de la vida de Aura, una joven veterinaria cuyo carácter reservado la hacía preferir el silencio reconfortante de los animales al bullicio de las interacciones humanas. Su clínica, pequeña y modesta, apenas se distinguía entre las fachadas desgastadas de los edificios colindantes. Allí, Aura trabajaba incansablemente desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Sus manos hábiles y su mirada profunda dedicadas a cada criatura que cruzaba su umbral, era bien sabido que a menudo atendía a animales callejeros de forma gratuita, o con descuentos tan generosos que, a la larga, le pasaban factura en sus propias finanzas, dejándola con poco más que lo justo para subsistir. No se quejaba. Para ella, el valor de una vida no se medía en monedas. Su dedicación era palpable, una conexión casi telepática con los animales que la hacía entender sus miedos y sus dolores sin necesidad de palabras. En sus ojos, cada animal era digno de amor y atención, sin importar su origen o su pedigrí. Una tarde, mientras la ciudad se sumergía en las sombras del anochecer y el cansancio le pesaba en los hombros, Aura regresaba a casa. El aire estaba frío y el aroma a frituras y basura flotaba en el ambiente. Al pasar por un callejón estrecho y oscuro, un maullido débil y desesperado la detuvo en seco. Entre las sombras, acurrucado junto a unos cubos de basura, encontró a un gatito, apenas un ovillo de pelo tembloroso y sucio. Estaba empapado por la llovizna reciente y suplicaba comida con unos ojitos verdes que reflejaban un hambre atroz. Aura, a pesar de su propio cansancio y la sensación de sus bolsillos casi vacíos, no dudó. Se arrodilló, su movimiento suave para no asustar a la pequeña criatura. Con ternura, lo recogió, sintiendo el diminuto corazón latiéndole desbocado contra su palma. Lo envolvió en su bufanda, la única prenda seca y cálida que tenía. Al llegar a su pequeño apartamento, lo primero que hizo fue buscar lo poco que le quedaba de comida para gatos. Un puñado escaso que apenas alcanzaría para una ración. Observó al gatito devorar la comida con una voracidad que le oprimió el corazón. Era un momento simple, pero un salvar al gato que demostraba su compasión innata, su capacidad para ver la vida donde otros solo veían miseria y descarte. El gatito, saciado y acurrucado en sus brazos, ronroneó un sonido que era música para el alma de Aura. La vida solitaria de Aura no había sido siempre su elección. Llevaba siempre un viejo colgante de plata con la forma de un perro, desgastado por los años, que colgaba discretamente bajo su blusa. Era un amuleto, un recuerdo. A veces, cuando veía a familias paseando a sus mascotas de pura raza, su mirada se tornaba distante, llena de un dolor que nadie más notaba. Era el eco de una pérdida familiar significativa, un secreto que guardaba celosamente. La historia de ese colgante se remontaba a su infancia, a un perro Golden Retriever llamado Sol, el compañero de juegos de su hermano gemelo, Leo. Sol había sido su sombra, su confidente, pero un día, Sol desapareció sin dejar rastro, y poco después, una enfermedad repentina se llevó a su hermano. La tristeza y la impotad se apoderaron de Aura, y la familia, rota, se desintegró. Sus padres, consumidos por el duelo, se distanciaron de ella, y Aura, sintiéndose aún más sola, se refugió en el estudio de la medicina veterinaria, buscando en los animales el consuelo y la conexión que había perdido. El colgante, regalo de su abuelo, era el único vínculo tangible con esa época de felicidad perdida. En el barrio circulaban rumores vagos sobre una herencia o un legado en la familia de Aura, una fortuna ligada a la desaparición de un animal de pura raza. Pero nadie conocía los detalles. Aura nunca hablaba de ello. Prefería mantener esa parte de su vida enterrada, una herida que no se había atrevido a tocar. Solo la dedicación a su trabajo y la compañía de los animales lograban mitigar el vacío que sentía. El biochip, la tecnología avanzada, era algo que ella conocía en teoría, pero que parecía pertenecer a un mundo de privilegios y lujo, muy alejado de su humilde clínica. Sin embargo, en el fondo, una parte de ella
siempre se aferraba a la esperanza de que, algún día, se hiciera justicia. La rutina de Aura, marcada por el constante ir y venir de animales enfermos y la quietud de su pequeño apartamento, se rompió una tarde de otoño. El cielo grisáceo amenazaba lluvia, y las calles, a pesar de la hora punta, parecían sumidas en una indiferencia colectiva. Aura caminaba por una de las avenidas más concurridas de la ciudad, un torrente de gente apresurada, que fluía sin mirar a los lados, cada uno inmerso en su propia burbuja. De repente, un bulto inusual en la acera captó su atención. Tendido allí, en un parche de hormigón frío, había un perro, grande, un majestuoso border collie, con el pelaje una vez blanco y negro, ahora empañado por la suciedad y la sangre. Su respiración era superficial y agitada, y una pata trasera estaba doblada en un ángulo antinatural, una herida profunda abierta en su flanco. La escena era desoladora. La gente pasaba de largo, algunos desviando la mirada con una mueca de lástima fugaz, otros simplemente acelerando el paso, como si la miseria del animal fuera contagiosa. Podía ver el asco en algunos rostros, la indiferencia en la mayoría. Nadie se detenía, nadie ofrecía ayuda. Aura sintió una mezcla de horror y una punzada extraña, casi dolorosa, de familiaridad, el tamaño del perro, el patrón de su pelaje, la forma de su hocico. Había algo en él que le recordaba a algo, o a alguien, un eco de un recuerdo lejano. Su instinto profesional, forjado por años de salvar vidas, se activó de inmediato. Su compasión, la fuerza que la había llevado a elegir su profesión, la empujó hacia adelante. Ignorando las miradas furtivas de los transeúntes, Aura se arrodilló junto al perro. El animal, débil y asustado, lanzó un gemido de dolor cuando ella intentó evaluarlo. Aura habló con voz suave y tranquilizadora, las palabras fluyendo instintivamente, como si el perro pudiera entender su empatía. Tranquilo, amigo, estoy aquí, no te haré daño. Evaluó sus heridas con manos expertas, notando la fractura obvia y la hemorragia. La situación era crítica. A pesar del cansancio que la embargaba, su primer impulso fue ayudar al animal, a estabilizarlo. El mundo a su alrededor se desvaneció, y solo existía el perro y su dolor. Mientras examinaba el cuello del perro en busca de un collar o una placa, sus dedos rozaron algo inusual. Llevaba un collar de cuero fino, de diseño elegante, que contrastaba con su estado actual. En él, una placa de identificación de metal, apenas visible, con un nombre casi borroso, Lobo. Ese nombre, al oírlo, una corriente eléctrica recorrió a Aura. En ese momento, un flashback fugaz, casi imperceptible, parpadeó en su mente la imagen de un perro similar, un border collie, con los mismos ojos penetrantes, en una vieja fotografía familiar, una foto de su hermano Alex, sonriente, con Lobo a sus pies, el mismo Lobo. La punzada de familiaridad se convirtió en una certeza inquebrantable, una revelación que le heló la sangre. Este no era un perro callejero cualquiera, este era Lobo, el legendario perro de la familia del difunto patriarca, un animal del que se había rumoreado que poseía un pedigrí de campeones y que había desaparecido misteriosamente hace años, poco antes de la muerte del patriarca. El descubrimiento de la placa con el nombre y la certeza de que este perro era Lobo se sumaron a la indiferencia gélida de los transeúntes. Esta combinación la empujó a un nivel de determinación que nunca antes había sentido. Ya no era solo una cuestión de salvar a un animal herido, era una cuestión de algo mucho más profundo, algo personal, la injusticia de verlo allí, abandonado, herido, siendo ignorado por todos. Resonó con su propia historia de pérdida y abandono. Se dio cuenta de que no podía dejar a este perro, no solo por su condición física, sino por la conexión emocional que había sentido, por el eco de su propio pasado. Este era el punto sin retorno. No podía seguir con su vida normal. Ignorando esta situación, tenía que salvar al Lobo, y, de alguna manera, sentía que al salvar al Lobo, también podría encontrar una parte de la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. El destino, pensó Aura, a veces se manifiesta de las formas más inesperadas,
Con el corazón aún latiéndole con fuerza por la prisa y la adrenalina, Aura transportó al lobo a su pequeña clínica. El peso del perro, sorprendentemente pesado a pesar de su estado, la hizo tambalearse, pero la urgencia del momento la impulsó hacia adelante. La clínica, normalmente un santuario de calma, se convirtió en una sala de operaciones improvisada. Con manos rápidas y expertas, Aura lo estabilizó, limpió sus heridas y preparó una férula para su pata rota. El silencioso Marcos, su asistente veterinario, la observaba con admiración, anticipando cada una de sus necesidades con una eficiencia que solo la práctica constante podía otorgar. Marcos era un joven idealista, cuya profunda admiración por la ética inquebrantable de Aura era evidente en cada gesto. Durante el examen, mientras Aura intentaba identificar la raza exacta del perro y cualquier historial médico que pudiera tener, decidió hacer algo que rara vez hacía con los animales callejeros: pasar el escáner de biochips. Era una herramienta que usaba principalmente para mascotas con pedigrí o para verificar identidades en casos de extravío, pero algo en Lobo, esa extraña familiaridad, la impulsó a hacerlo. El dispositivo, un pequeño escáner de mano, zumbó suavemente al pasarlo sobre el cuello del animal. En la pantalla, una serie de números y letras parpadearon. La sorpresa se convirtió en asombro. Lobo no solo tenía un biochip, sino que la información era detallada, extensa. El escáner reveló su nombre completo: Lobo de Plata. Y no solo eso, sino su pedigrí de campeones, una línea de ancestros de pura raza que se extendía por generaciones. La pantalla mostró imágenes de Lobo en exposiciones caninas, con trofeos y medallas, pero la revelación más impactante llegó cuando el escáner proyectó el nombre de su propietario, el difunto patriarca de una de las familias más ricas y prominentes de la ciudad, don Alejandro Vargas. La mente de Aura se aceleró. La muerte de don Alejandro había sido un escándalo reciente, un torbellino de intriga y sospecha. La disputa por su vasta herencia había acaparado los titulares de todos los periódicos. Se rumoreaba que no había un heredero claro y que sus sobrinos, conocidos por su avaricia, estaban enzarzados en una batalla legal brutal. Pero el biochip contenía más que solo datos de propiedad. Con un clic, una pequeña pestaña en la pantalla se abrió, revelando una grabación oculta, la propia voz del patriarca. Era su testamento, grabado en el biochip de Lobo. Un testamento que declaraba a Lobo como el verdadero heredero principal de su fortuna, y que la herencia se destinaría a obras de caridad si Lobo no era encontrado en un plazo determinado. Debido a la desconfianza del patriarca hacia sus sobrinos, la voz, aunque débil, era inconfundible. El impacto de la revelación fue tan profundo que Marcos, el asistente de Aura, que había estado a su lado, se quedó estupefacto. Sus ojos, antes llenos de profesionalismo, ahora brillaban con una mezcla de sorpresa y temor reverencial. «Aura, ¿estás segura de esto?», susurró, incrédulo. Justo en ese momento, como si el destino quisiera añadir más drama, la puerta de la clínica se abrió y entró un hombre con una arrogancia desmedida. Era Arturo Solís, un conocido ojeador de talentos caninos, un hombre con una reputación de ser demasiado arrogante, que ocasionalmente visitaba clínicas en busca de perros de pedigrí para sus clientes adinerados. Había oído rumores sobre un border collie herido que había sido traído a la clínica de Aura. Al ver la conmoción, se acercó, su mirada despectiva posándose primero en el humilde entorno, luego en Lobo y finalmente en la pantalla del escáner. «¿Qué disparate es este?», se burló Arturo, una risa condescendiente escapando de sus labios. «Un biochip y este perro, un heredero, es una locura, un intento patético de una veterinaria de poca monta por llamar la atención». Su escepticismo era absoluto. Su incredulidad, palpable, descartó la información como ridícula e imposible, una fantasía de una mente sin escrúpulos. Para él, el valor de un animal se medía en su pureza de raza y su precio de mercado, no en su conexión con una herencia. Unos días después, mientras Lobo comenzaba a mostrar signos de recuperación, su pata aún vendada, pero su espíritu regresando,
Aura y Marcos fueron abordados en la clínica. Las figuras que entraron eran Rodrigo y Valeria Vargas, los sobrinos de don Alejandro, dos individuos cuya avaricia y crueldad eran bien conocidas en los círculos sociales. Eran los principales contendientes en la disputa por la herencia, y sus ojos, fríos y calculadores, delataban su impaciencia y su falta de escrúpulos. Escuchamos que tienen a un perro, comenzó Rodrigo, su voz suntuosa, su mirada ni siquiera posándose en Lobo. Un perro que, convenientemente, tiene un chip con un testamento. ¡Qué casualidad! ¿No cree, señorita?, añadió Valeria, su sonrisa una mueca sarcástica. Intentaron intimidar a Aura, ofreciéndole una suma de dinero obscena. Entreguen al perro. Olvídense del biochip, y esta fortuna es suya. Esto puede desaparecer discretamente. Su actitud arrogante y amenazante era una clara señal de su desprecio por los animales y su desesperación por obtener la herencia que creían que les pertenecía por derecho. Aura los miró fijamente, sintiendo la amenaza, pero también una oleada de protección feroz hacia Lobo. El pequeño colgante de perro bajo su blusa se sintió caliente contra su piel. La voz de su abuelo, las lecciones sobre el valor de cada vida, resonaron en su mente. Lobo no es una propiedad para ser comprada o vendida, dijo Aura, su voz firme y sin vacilación. Él es un ser vivo, y su testamento es la última voluntad de don Alejandro. No lo entregaré, y la verdad saldrá a la luz. La decisión estaba tomada. Su negativa fue rotunda, y al ver la furia en los ojos de Rodrigo y Valeria, supo que la batalla apenas comenzaba. La negativa rotunda de Aura a ceder ante las amenazas de Rodrigo y Valeria desató la furia de los sobrinos. En lugar de intimidarla, su resistencia solo avivó su avaricia y su resentimiento. Pocos días después de su confrontación en la clínica, Aura recibió una citación judicial. Rodrigo y Valeria la demandaban formalmente, acusándola de secuestro de propiedad y de fraude por inventar la historia del biochip y el testamento de don Alejandro. Su estratagema era clara: deslegitimar a Aura y a Lobo ante la ley para así hacerse con la herencia. La batalla legal se trasladó al juzgado de la ciudad, un edificio imponente y antiguo, con columnas de mármol y una gran escalera central. Este lugar había sido, durante generaciones, el escenario donde la familia Vargas siempre había resuelto sus asuntos con secretismo y poder. Lejos de las miradas del público, ahora se convertía en el coliseo simbólico de la prueba definitiva de Aura. El aire en el juzgado olía a madera vieja y a una tensión palpable. Reporteros y curiosos se agolpaban en los pasillos, ansiosos por cada detalle del drama. A pesar del apoyo incondicional de Marcos, quien se había convertido en su sombra y su fortaleza moral, Aura se sentía completamente sola. Marcos estaba a su lado en cada audiencia, sus ojos reflejando la misma indignación que ella sentía, pero el poder y la influencia de la familia Vargas eran abrumadores. Los abogados de Rodrigo y Valeria eran figuras implacables, con años de experiencia en litigios de alto perfil. Eran lobos con piel de cordero, sus palabras pulcras y sus argumentos, diseñados para desacreditar a Aura sin piedad, la interrogaban con una astucia viperina, intentando que se contradijera, que revelara alguna grieta en su historia. La opinión pública, alimentada por los medios de comunicación que sensacionalizaban la historia de la herencia y el extraño testamento, estaba en su contra. Los titulares la tildaban de charlatana o buscadora de fama, que intentaba sacar provecho de una tragedia familiar. Las redes sociales ardían con comentarios despectivos, acusándola de manipular la situación para su propio beneficio. La presión era inmensa, un peso constante que amenazaba con aplastarla. El juicio se había convertido en un circo mediático, y cada palabra que pronunciaba era analizada, distorsionada y juzgada por millones. Mientras tanto, Lobo, ajeno al drama legal, se recuperaba lentamente en la clínica de Aura, su pata todavía en recuperación, pero su espíritu vital regresando. Su presencia era un consuelo para Aura, un ancla en medio de la tormenta. Sin embargo, el tiempo era un enemigo formidable. La herencia de don Alejandro
debía ser disputada y resuelta en un plazo limitado, establecido por una cláusula en el testamento del patriarca que los sobrinos desconocían en su totalidad, pero que sus abogados, al descubrirla, intentaban usar a su favor para acelerar el proceso. Rodrigo y Valeria, urgidos por la necesidad de asegurar su parte antes de que la verdad se revelara, presionaban para acelerar el proceso judicial, intentando deslegitimar a Lobo y la figura de Aura antes de que ella pudiera reunir todas sus pruebas. Aura tenía que encontrar la manera de probar la autenticidad del biochip y la inquebrantable voluntad del patriarca, una voluntad que sus sobrinos habían intentado borrar de la existencia. Tenía que hacerlo antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el plazo se agotara y la herencia se perdiera en las garras de la avaricia. Las noches las pasaba investigando, buscando precedentes legales, consultando a expertos en tecnología de biochips, todo mientras seguía atendiendo a sus pacientes en la clínica durante el día. La fatiga era su compañera constante, pero la imagen del Lobo y la promesa silenciosa que le había hecho de luchar por él la mantenían en pie. En la sala del tribunal, el clímax se acercaba. Aura sabía que sus pruebas, la información del biochip y la grabación del testamento, eran la única esperanza. Pero ¿cómo convencer a un juez y a un jurado de algo tan extraordinario cuando sus adversarios eran tan poderosos y el escepticismo tan arraigado? La soledad del héroe se sentía más aguda que nunca. Pero la convicción de que estaba luchando por la justicia y por Lobo era su única armadura. El aire en la sala del tribunal era tan denso que parecía tangible. Cargado de la tensión de un drama que se acercaba a su punto álgido, los abogados de Rodrigo y Valeria, con sonrisas condescendientes, presentaban sus argumentos finales. Desplegaron pruebas falsas y testimonios manipulados, incluyendo el de un experto pagado que desacreditaba por completo la posibilidad de un biochip con una grabación de voz. Sus palabras, pulcras y persuasivas, pintaban a Aura como una charlatana desesperada, una oportunista que intentaba defraudar a una familia respetable. La balanza de la justicia parecía inclinarse peligrosamente en su contra, justo cuando uno de los abogados terminaba su perorata, sentándose con un aire de triunfo. Aura se puso de pie, llevaba a Lobo a su lado. El perro, aunque aún convaleciente, con una mirada de lealtad inquebrantable. El juez, con el ceño fruncido por la complejidad del caso y la aparente falta de pruebas concretas de Aura, la miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Su señoría, miembros del jurado», dijo Aura. Su voz, al principio un susurro, se elevó con una convicción que silenciaría cualquier duda. «Mis adversarios han intentado desacreditarme y a Lobo con mentiras, pero la verdad no necesita adornos. Permítanme, por favor, una demostración en vivo del biochip». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Arturo Solís, el ojeador de talentos caninos arrogante, tipo B, que había sido llamado como testigo experto a favor de Rodrigo y Valeria, soltó una carcajada burlona. «Esto es ridículo. ¿Una demostración en vivo? Es una charlatanería barata». «Señoría», espetó con desdén, «los biochips no almacenan grabaciones de voz. Esto es una farsa». Su voz resonó con un cinismo absoluto, intentando deslegitimar a Aura de una vez por todas. Pero Aura no se inmutó. El momento de contener la respiración había llegado. Aura sacó su escáner de biochips, el mismo que había usado en su clínica. La tensión en la sala era palpable, casi dolorosa. Cada ojo, cada cámara de televisión, estaba fijo en ella. Aura, con una calma que solo la verdad podía otorgar, deslizó el escáner sobre el cuello del Lobo. El dispositivo zumbó suavemente. La pantalla grande en la pared de la sala se encendió, proyectando la información en tiempo real. Primero, aparecieron los datos básicos, el nombre completo del Lobo, Lobo de Plata, su pedigrí de campeones, sus datos veterinarios. Luego, la pantalla cambió, una luz verde parpadeó, indicando una función de reproducción, y entonces, con una voz solemne pero inconfundible, resonó en la sala la voz del propio patriarca, don Alejandro Vargas. «Si están escuchando esto,
comenzó la voz del patriarca. Significa que mi querido lobo ha sido encontrado. Este biochip es mi testamento final. Declaro que mi única y verdadera heredera es la vida. Y Lobo es su guardián. He presenciado la avaricia de mis sobrinos, Rodrigo y Valeria, su desprecio por las criaturas más inocentes, y su crueldad. Ellos no son dignos de mi legado. Por eso, Lobo de Plata, mi fiel compañero, es el principal heredero de mi fortuna. Y si él no es encontrado y cuidado, mi herencia se destinará íntegramente a obras de caridad dedicadas al rescate y protección de animales. Que mi voluntad sea respetada y que la verdad prevalezca. Los rostros de Rodrigo y Valeria palidecieron, la sangre abandonándolos como si hubieran visto un fantasma. Sus ojos se abrieron con horror, sus bocas se abrieron y cerraron, incapaces de emitir un sonido. El juez y el jurado, que habían escuchado con una atención absoluta, se quedaron boquiabiertos, sus expresiones una mezcla de asombro, incredulidad y una creciente furia ante el engaño. Los murmullos de la multitud, antes ininteligibles, se convirtieron en un rugido de indignación. La reversión espectacular fue instantánea. La voz del patriarca continuó, revelando detalles íntimos de la avaricia y la crueldad de Rodrigo y Valeria, hacia él mismo y hacia Lobo. Cómo habían intentado deshacerse del perro poco antes de su muerte, creyendo que su ausencia les facilitaría el acceso a la herencia. La sala estalló en murmullos de shock y condena. Arturo Solís, el ojeador canino que había sido tan cínico, miró a Aura con una mezcla de asombro y un respeto recién descubierto. Sus labios se abrieron ligeramente, sus ojos reflejando la comprensión de que se había equivocado, que había juzgado mal a una mujer con un talento y una integridad inquebrantables. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por la humildad. El juez, conmovido y furioso por la perfidia de Rodrigo y Valeria, golpeó su mazo. «Silencio en la sala», exclamó, su voz cargada de autoridad. «El testamento es válido. La voluntad del difunto don Alejandro Vargas es clara. La herencia se transferirá al Lobo de Plata y, por ende, a la fundación benéfica designada para el cuidado animal, según la voluntad del patriarca». La multitud en la sala estalló en un aplauso ensordecedor. Las cámaras de televisión flasheaban, capturando el momento. Rodrigo y Valeria, con sus rostros blancos como la cera, intentaron huir, pero fueron detenidos en el acto por los alguaciles por fraude y conspiración. La justicia había prevalecido, no solo para Lobo, sino para la memoria de un hombre justo y para la verdad misma. Aura, con Lobo a su lado, sintió una oleada de alivio. Había luchado, había persistido, y la verdad había sido revelada. Su misión, que había comenzado con un perro herido en la calle, había culminado en la reivindicación de la justicia y la compasión. La sala del tribunal, que momentos antes había sido un hervidero de tensión y drama, ahora resonaba con el eco de la justicia. La humillación pública y la condena legal de Rodrigo y Valeria Vargas fueron swift y sin paliativos. No solo perdieron toda reclamación sobre la vasta herencia de su tío, sino que también fueron condenados por fraude y, crucialmente, por maltrato animal, un cargo que, para Aura, era tan importante como el financiero. Su reputación, una vez impecable en los círculos sociales, quedó destruida. El apellido Vargas, antes sinónimo de poder y prestigio, ahora se asociaba con la avaricia y la crueldad. Su caída fue tan estrepitosa como su ascenso había sido arrogante. La reacción de los medios fue unánime. Los titulares elogiaban la valentía de Aura y la inteligencia de Lobo, mientras que las noticias sobre Rodrigo y Valeria se centraban en su deshonra. El circo mediático, que antes había intentado desacreditar a Aura, ahora la ensalzaba como una heroína. Arturo Solís, el ojeador canino que había desestimado a Aura y al biochip con tanta arrogancia, no tardó en rectificar su error. Al día siguiente del juicio, se presentó en la clínica de Aura, con una humildad que le era desconocida. «Señorita Aura», comenzó, su voz antes altanera, ahora teñida de vergüenza, «he sido un necio. Mi juicio fue nublado por mi propio orgullo. Le ofrezco mis más sinceras disculpas por mis palabras y mi escepticismo.
Su pasión y su visión son extraordinarias. Si alguna vez necesita mi experiencia o mi influencia en el mundo canino, no dude en pedirlo. Considere mi apoyo incondicional en cualquier proyecto futuro. Su disculpa fue pública, un acto de contrición que rehabilitaba su propia imagen y reconocía el genio de Aura. La herencia de don Alejandro, ahora completamente bajo el control del Lobo de Plata, se destinó a la fundación benéfica que el patriarca había designado una organización dedicada al rescate, rehabilitación y protección de animales maltratados y abandonados. Pero la verdadera joya de esta resolución fue la oportunidad que se le brindó a Aura. Se le ofreció la dirección ejecutiva de la fundación, lo que le dio la oportunidad de expandir su humilde clínica y su noble labor. Lo que una vez fue un pequeño refugio, se transformaría en un centro de excelencia, con recursos para construir refugios de última generación, programas de adopción avanzados y unidades móviles de atención veterinaria. No era solo un puesto de trabajo, era la materialización de su sueño, una plataforma para su compasión a gran escala. Días después, la clínica estaba inusualmente tranquila. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando motas de polvo danzantes. Aura y Marcos, su asistente y ahora socio de pleno derecho en la dirección de la nueva fundación, estaban sentados en silencio, tomando una taza de té. Lobo, completamente recuperado y con su pata totalmente sana, se acurrucó a los pies de Aura, su cabeza apoyada en su regazo, su mirada dulce y agradecida. Parece que el mundo ha cambiado para nosotros, ¿verdad, Marcos? Dijo Aura, su voz suave, casi reflexiva. Nunca pensé que algo así podría pasar. Marcos asintió, su rostro una mezcla de alegría y asombro. Es la justicia, Aura. Tu justicia, siempre lo dijiste. La verdad sale a la luz. Me alegro de haber estado a tu lado para verlo. Aura acarició suavemente el pelaje del lobo. ¿Sabes, Marcos? Comenzó, su voz teñida de una melancolía que rara vez mostraba. Este colgante de perro que siempre llevo, fue un regalo de mi abuelo. Él era un amante de los animales, el único que realmente me entendía cuando era niña. Me enseñó el valor de cada vida, sin importar su origen. Y él siempre decía que los animales tienen un corazón más puro que el de muchos humanos. Hizo una pausa, y su mirada se perdió en la ventana. Perdimos a nuestro propio perro de pura raza cuando era muy pequeña. Un accidente. Luego, a mi hermano, me traumatizó, me hizo querer esconderme, protegerme del dolor. Por eso, durante mucho tiempo, me mantuve al margen de las disputas, de las injusticias, incluso de las que veía en mi propia familia. Pero cuando vi al lobo en esa calle, herido, ignorado, algo dentro de mí se rompió. No podía ignorarlo. Fue como si mi abuelo me estuviera hablando a través de él. Mi compasión por Lobo me impulsó a actuar, a enfrentar todo esto. Marcos la escuchó con empatía, comprendiendo por primera vez la profundidad de su dolor y la raíz de su compasión inquebrantable. No te escondes más, Aura, dijo suavemente. Ahora lideras, y lo haces con el corazón más grande que he conocido. Has salvado una herencia, sí, pero más importante, has salvado la vida del lobo y has dado voz a los que no la tienen. La conversación fue un cierre, un momento para reflexionar sobre el largo y arduo camino recorrido. La nueva calma no era una simple ausencia de conflictos, sino una profunda paz interior, una satisfacción que venía de la convicción de haber hecho lo correcto y de saber que, con Lobo a su lado, su propósito apenas comenzaba. El aroma antiséptico y la tenue luz de su pequeña clínica habían sido reemplazados por el aire fresco y vibrante de un moderno santuario animal, un testamento del incansable trabajo de Aura. La clínica El Legado del Lobo, antes un modesto local en un barrio humilde, se había transformado en un centro de excelencia, un referente en el rescate y la rehabilitación animal. Sus instalaciones, equipadas con la última tecnología y un equipo de veterinarios y voluntarios dedicados, eran un faro de esperanza para criaturas necesitadas. Aura, una figura que antes prefería la sombra, era ahora
una voz respetada en el campo veterinario y filantrópico. Su nombre es sinónimo de compasión y justicia. La fundación, ahora renombrada Fundación Lobo de Plata, se había expandido más allá de los límites de la ciudad. Con los fondos de la herencia de don Alejandro, se habían creado nuevos refugios en todo el país, cada uno un modelo de cuidado y bienestar animal. Los programas educativos de la Fundación, impartidos en escuelas y comunidades, estaban cambiando la percepción de la sociedad sobre los animales abandonados, fomentando la empatía y la tenencia responsable. Aura y Lobo, que ahora era el mascota embajadora oficial de la Fundación, eran un dúo inseparable. Lobo, con su pelaje brillante y su espíritu vivaz, era un símbolo andante de esperanza y resiliencia. Juntos, visitaban escuelas y comunidades desfavorecidas, donde Aura hablaba sobre el cuidado animal, la importancia de la empatía y la historia del lobo. Una historia que tocaba corazones y transformaba mentes. Los niños, fascinados por el majestuoso Border Collie, escuchaban atentamente cada palabra de Aura, aprendiendo el valor de cada vida. La historia termina en un lugar familiar. Aura y Lobo estaban en el antiguo campo donde Lobo fue encontrado herido, un lugar que alguna vez fue un vertedero de desechos y tristeza. Ahora, gracias a los esfuerzos de la Fundación y la comunidad, era un parque comunitario vibrante y bien cuidado. Un oasis de hierba verde y árboles frondosos. Familias con niños y sus mascotas jugaban alegremente. Las risas resonaban en el aire. El sol poniente bañaba el parque con un resplandor dorado, una metáfora perfecta del nuevo amanecer de la compasión y la justicia que Aura había ayudado a traer. Aura observaba la escena, una profunda satisfacción en su rostro. Sus ojos se detuvieron en un niño pequeño que acariciaba suavemente a un perro mestizo, su rostro iluminado por una alegría pura. Sus miradas se encontraron, una conexión silenciosa y una comprensión mutua. Aura sonrió, sintiendo que su vida, una vez marcada por la pérdida y la soledad, había encontrado un propósito más grande, el colgante con forma de perro, ahora gastado por el tiempo pero más significativo que nunca. Se sentía cálido contra su pecho. Lobo se acurrucó a su lado y juntos contemplaron el parque, un testimonio vivo de que la compasión, por pequeña que fuera, podía transformar el mundo. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que incluso en la indiferencia más profunda, la luz de la compasión puede brillar y que cada vida importa, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan inspiración. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.